Descripción 2. Esta sección se desarrolló ante un grupo de estudiantes que presenciaron la demostración. Beth, una mujer de 28 años, estuvo casada una vez y tiene 2 niños pequeños. La demostración comienza así. Cliente: ¿qué debo hacer primero? El cliente comienza solicitando dirección de la terapia. Terapeuta: dime lo que estás haciendo aquí, en la entrevista. Dijiste que querías ayuda en algo. Se refiere a una entrevista previa de 2 minutos en la cual 5 personas fueron elegidas para esta demostración. El terapeuta pide al cliente que especifique por qué está ahí y, refiriéndose a una conversación previa, le pide que verifique y explique la ayuda que está solicitando. Cliente: veamos, lo que yo estoy haciendo aquí, yo quiero ayuda con, son mis compañeras de cuarto. La cliente vacila, está un poco confundida. Deja incompleta una estructura de superficie, ayuda con, pausa, luego dice son mis compañeras de cuarto. La palabra proceso ayuda no está bien especificada en forma completa. B. El sustantivo compañeras no tiene índice referencial. Terapeuta: compañeras. El terapeuta decide preguntar por el índice referencial del sustantivo compañeras. Cliente, interrumpiendo: Karen y Sue, ellas comparten conmigo la casa. Tenemos también 4 niños entre todas. La cliente da el índice referencial solicitado por el terapeuta. Además, más información dándole al terapeuta una imagen un poco más clara del modelo. Terapeuta: ¿qué tipo de ayuda quieres con estas 2 personas? El terapeuta supone que el sustantivo compañeras calza en la posición de sustantivo de la oración incompleta del cliente en su segundo comentario. Presuponiendo esto, el terapeuta vuelve a la estructura de superficie original del cliente y le pide ayuda más, que especifique más la palabra proceso ayuda. Aparentemente no me comprenden, dice la cliente. La cliente ignora la pregunta específica del terapeuta y comienza a describir a sus compañeras. Nótese que el dativo asociado con aparentemente ha sido suprimido. B. La cliente declara conocer la experiencia interna de otras personas sin especificar cómo obtuvo la información. Una violación de lo bien formado en terapia, llamada adivinación. C. La estructura de superficie del cliente contiene una forma verbal muy inespecífica. Comprenden. Bien. Terapeuta: ¿cómo sabes que no te comprenden? El terapeuta objeta la estructura de superficie del paciente por violar una condición de la buena formación semántica. Adivinación. Le pide a la cliente que describa cómo llegó a la conclusión de que no la comprenden. Cliente: creo que esto es porque ellas están demasiado ocupadas. La respuesta de la cliente está mal formada en terapia, ya que el pronombre esto no tiene índice referencial. Y B. El predicativo demasiado ocupadas tiene una eliminación asociada con esto. ¿Demasiado ocupadas para qué? ¿Demasiado ocupadas para qué?, pregunta el terapeuta. El terapeuta solicita parte de la eliminación de la última estructura de superficie del cliente. Cliente: demasiado ocupadas para ver que tengo necesidades. La clienta proporciona el material que faltaba en su nueva estructura de superficie. Esta contiene un sustantivo sin índice referencial, necesidades. Este sustantivo, en particular, es una nominalización del predicado de la estructura profunda necesitar. Terapeuta: ¿qué necesidades? El terapeuta pide el índice referencial de la nominalización necesidades. Cliente: que me gustaría que ellas hicieran algo por mí de vez en cuando. La nueva estructura de superficie del cliente no tiene índice referencial sobre lo que ella quiere de sus compañeras. Algo en que ellas hicieran algo por mí de vez en cuando. La forma verbal hicieran no está especificada en absoluto. Terapeuta: ¿algo como qué? El terapeuta sigue pidiendo el índice referencial que falta. Cliente: ella realmente tiene mucho que hacer, pero a veces siento que son insensibles. Nuevamente la cliente no responde la pregunta del terapeuta.
Nota 3. Los terapeutas experimentados reconocen moldes, pautas o configuraciones rígidas en la forma en que un cliente responde o no responde a su contexto. En este caso específicamente al terapeuta. El cliente ha fallado continuamente en responder las preguntas del terapeuta. Continuación. Nuevamente, la cliente no responde la pregunta del terapeuta. Su nueva estructura de superficie viola las condiciones de lo bien formado en terapia. A. Falta el índice referencial de mucho. Falta el índice referencial de a veces. El verbo hacer no está especificado. D. Falta un dativo asociado con el predicativo insensible. ¿Insensible para quién? Al usar insensible, la cliente declara conocer el estado interno de otra persona sin especificar el proceso mediante el cual lo conoce. Adivinación. Terapeuta. ¿Hacia quiénes son insensibles? El terapeuta solicita el sustantivo asociado con insensibles, que aún falta en la estructura profunda de la opción D señalada más hacia arriba. Cliente. Hacia mí. Y la cliente da información y comienza a decir otra cosa. Terapeuta. ¿De qué manera son insensibles hacia ti? El terapeuta interrumpe y decide pedir a la cliente que especifique cómo sabe que estas personas son insensibles hacia ella. Verás, yo hago muchas cosas por ellas, pero ellas no parecen hacer nada por mí. La cliente no responde directamente a la pregunta del terapeuta. Su nueva estructura de superficie no cumple con las siguientes condiciones de lo bien formado en terapia. A. Falta índice referencial en muchas cosas y en nada. Y el verbo hacer especificado en forma incompleta aparece 2 veces en la estructura de superficie del cliente. C. ¿Hay algún cuantificador universal objetable? Nada. D. Eliminación de un dativo asociado con la forma verbal parecen. ¿Parecen a quién? Terapeuta. ¿Qué es lo que ellas no hacen por ti? ¿Qué necesidades son las que ellas no ven que tú tienes? El terapeuta pregunta por los 2 índices referenciales que faltan, el de nada de la estructura de superficie de la cliente y necesidades de la estructura de superficie de la cliente. Cliente. Yo también soy una persona y ellas no parecen reconocer esto. Nuevamente la cliente no responde la pregunta del terapeuta. La nueva estructura de superficie contiene A. Una presuposición en la palabra también. Esto implica que alguien más no identificado es una persona. En consecuencia no hay índice referencial. B. Supresión de un dativo asociado con la forma verbal parecen. ¿Parecen a quién? C. La cliente declara conocer el estado interior de las otras personas. Ellas parecen no reconocer, sin establecer cómo obtuvo esa información. D. El verbo reconocer está especificado en forma relativamente incompleta. Terapeuta. ¿Cómo es que ellas no reconocen que eres una persona? El terapeuta está tratando de obtener una imagen clara para él del modelo de la cliente. Quiere la especificación de lo que las compañeras han hecho, hacen. Lo mismo ya lo hizo en los números 10, 14, 18 y 20. Y lo repite ahora nuevamente. El terapeuta objeta la mala formación del verbo reconocer. Cliente. Ellas, las dos, jamás hacen nada por mí. La cliente responde al terapeuta con una estructura de superficie que puede ser objetada en los siguientes aspectos. Un cuantificador universal. Jamás. Identificado una generalización. B. Un sustantivo asociado con la forma verbal. Hacen, al cual le falta el índice referencial. Nada. Una forma verbal casi totalmente sin especificar. Hacen. Terapeuta. ¿Ellas jamás hacen nada por ti? El terapeuta decide objetar la generalización, lo hace enfatizando, a través de la voz, los cuantificadores universales de la estructura de superficie de la estructura original del cliente.
devolviendo la frase al cliente para su aceptación. No, jamás, pero yo siempre hago cosas por ellas, aunque no lo pidan. La objeción del terapeuta a la última generalización de la cliente es exitosa. No, jamás. La paciente establece una nueva generalización identificada por A. Cuantificador universal siempre y conteniendo B. Un sustantivo sin índice referencial, cosas. C. La forma verbal hago no está especificada. La eliminación de los dos puntos asociados con la forma verbal pidan. ¿Pidan qué? ¿Pidan a quién? Recuerden, el terapeuta aún está tratando de averiguar quién está haciendo qué específicamente para quién, qué es lo que sus compañeras no la reconocen como persona. Terapeuta, déjame ver si te entiendo hasta aquí. Si alguien reconoce que eres una persona, entonces, ¿siempre harán cosas por ti aunque no lo pidas? El terapeuta cree que ha identificado una generalización, específicamente una equivalencia entre X no reconoce a Y como persona igual X hace cosas por Y aunque no se lo pida. Convierte la generalización en una equivalencia generalizada y le pide a la cliente que la confirme o la niegue. Bueno, quizás no siempre. El cliente se resiste a la generalización. Terapeuta, en este momento estoy un poco confundido. ¿Podrías decirme cuáles son esas cosas que ellas harían si te reconocieran como una persona? El terapeuta trata nuevamente de averiguar qué específicamente es lo que hacen las compañeras de la cliente, como para que ésta se represente como que no hacen como tal persona hizo en 22 y 26. Admite que está confundiendo con lo que ha dicho la cliente. Cliente, tú sabes, algo como ayudar con los platos o con el cuidado de los niños o cualquier cosa. La cliente comienza a clarificar la imagen mencionada, algunas de las cosas concretas como ayudar con los platos y cuidado de los niños. Luego desecha todo esto con la experiencia de cualquier cosa. Con la expresión de cualquier cosa. Bien, terapeuta, ¿podrías además explicarme cómo saben tus compañeras cuáles son las cosas que tú quieres que hagas? El terapeuta ha estado preguntando reiteradamente cómo sabe la clienta que sus compañeras no la reconocen. Aquí cambia los índices referenciales y pregunta cómo, mediante qué proceso, las compañeras de la cliente llegan a saber lo que ella quiere. Cliente, si fueran lo suficientemente sensitivas, lo sabrían. La cliente responde bajo el mismo molde que ya hemos visto, específicamente declarando que sus compañeras pueden saber lo que ella quiere sin especificar mediante qué proceso obtiene esa información. Además, la estructura de superficie de la cliente contiene violaciones de las condiciones de la buena formación. A. Eliminación de un sustantivo asociado con sensitivas. ¿Sensitivas para qué? ¿Para quién? B. Una eliminación comparativa asociada con la palabra suficientemente en suficientemente sensitivas. ¿Suficientemente sensitivas para qué? C. Eliminación de un sustantivo asociado con la formación verbal sabrían. ¿Sabrían qué? Terapeuta. ¿Suficientemente sensitivas para quién? El terapeuta decide preguntar por uno de los sustantivos suprimidos. Cliente. Para mí. La cliente responde lo solicitado por el terapeuta, relativizando la sensibilidad, o más bien la falta de ella, de sus compañeras hacia ella. Terapeuta. Si fueran lo suficientemente sensitivas para ti, entonces deberían ser capaces de adivinar tus pensamientos. El terapeuta vuelve atrás a la estructura de superficie de la cliente y objeta la malformación semántica. Clarividencia. Opción C, en 31. La objeción la hace directamente estableciendo explícitamente la suposición implícita de la oración del cliente. Cliente, ¿adivinar mis pensamientos? La cliente está confundida, sorprendida por la afirmación explícita que hace el terapeuta sobre su adivinación, sobre la adivinación. Terapeuta, sí, ¿de qué otra forma podrían saber lo que tú necesitas y lo que tú quieres? ¿Tú les dices? El terapeuta continúa objetando la descripción incompleta que hace la cliente del proceso, por lo cual sus compañeras saben lo que ella necesita y quiere, tratando de obtener una imagen clara del modelo de la cliente. La pregunta del terapeuta
se refiere a la estructura de superficie 11, 13 y 19 de la cliente. En este punto, el terapeuta ofrece incluso la posibilidad de que el proceso del cual está tratando de obtener una imagen clara pueda ocurrir. ¿Tú les dices? Cliente: bueno, no exactamente. La cliente niega haber hablado directamente con sus compañeras. Terapeuta: no exactamente. ¿Cómo? El terapeuta insiste en lograr la descripción del proceso. Bueno, yo como que lo insinúo. La estructura de superficie de la cliente tiene la eliminación de un sustantivo asociado con la forma verbal insinúo. ¿Le insinúo qué? La forma verbal insinúo por sí sola no da una imagen clara de cómo las compañeras de la cliente saben que ésta quiere y necesita. La forma verbal incompleta insinúo en combinación con como que hace que la imagen sea aún más vaga. Otro sustantivo eliminado asociado con la forma verbal insinúo. ¿Insinúo a quién? Terapeuta: ¿cómo es que lo insinúa? El terapeuta decide pedir una especificación más completa del proceso de insinuar. Opción B en 39. Hago cosas para ellas, dice la cliente. La cliente establece en forma más completa el proceso de cómo ella permite que a sus compañeras saber lo que quiere y necesita. ¿Cómo es que insinúa? Es decir, ella hace cosas para ellas. La nueva estructura de superficie no cumple con lo bien formado en terapia, ya que A. contiene un sustantivo sin índice referencial, cosas. B. contiene la forma verbal hago sin ninguna especificación. C. esta estructura de superficie puede ser equivalente en el modelo de la cliente. Esto es X, como lo insinúa, ahí. X hace cosas para Y. Terapeuta: entonces, ya que tú haces cosas para ellas, ¿se supone que ellas deberían saber que tú quieres que ellas hagan algo por ti? Cliente: suena un poco divertido cuando lo dices de esa forma. Tal como dice la cliente, la generalización de su propio modelo al ser representado por el terapeuta como una sola afirmación le suena divertida. Vacila, sin querer verificar la generalización. La cliente usa el procedimiento suena un poco divertido, el cual está especificando en forma muy incompleta. ¿Cómo suena un poco divertido? El terapeuta le pide que especifique más el suena un poco divertido. Cliente: como si yo no fuera honesta con algo así, como si yo no fuera honesta o algo así, pero tú no puedes andar por ahí pidiendo cosas todo el tiempo, porque la gente no va a querer dártelas. La estructura de superficie de la cliente contiene violaciones a las siguientes condiciones de lo bien formado en terapia. A. falta de índice referencial de algo. B. falta de índice referencial de tú. C. falta de índice referencial de todo el tiempo. D. falta de índice referencial de cosas. E. falta de índice referencial de gente. F. forma verbal fuera honesta y pidiendo especificadas en forma incompleta. G. un cuantificador universal objetable, todo, en todo el tiempo. H. un operador modal de posibilidad no puedes andar por ahí. Y una adivinanza semánticamente mal formada en la gente que no va a querer, donde la cliente declara ser capaz de conocer el estado interior de las otras personas sin especificar cómo obtuvo esa información. J. la palabra clave pero identifica una posible causativa implicada. K. eliminación de un sustantivo asociado con pedir. ¿Pedir a quién? Terapeuta: espera un momento, tú no puedes andar por ahí pidiendo las cosas todo el tiempo. ¿A quién? El terapeuta parece estar abrumado por la abundancia de posibilidades. Decide preguntar por dos de las opciones de un índice referencial y un sustantivo suprimido. Cliente: no puedo por ahí andar pidiendo cosas a Sue y Karen que no querrán darme nada. La estructura de superficie de la cliente incluye los dos ítems solicitados por el terapeuta. ¿Quién? Yo. ¿A quién? Además, su estructura de superficie contiene operador modal de imposibilidad.
B. Falta índices referenciales en los dos sustantivos de cosas, pidiendo cosas, y nada, en no querer darme nada. C. Un caso de adivinación. La cliente declara conocer el estado interior, no solo un estado interior, sino que además un futuro estado interior, adivinación mediante una bola de cristal. Ellas no querrán. D. Dos verbos, pedir y dar, especificados en forma incompleta, los cuales dan una imagen muy vaga y poco clara del proceso. Nótese además la forma general de la estructura superficial X o Y, donde X contiene un operador modal. En la sección de operadores modales señalamos que una de las técnicas para objetar generalizaciones conteniendo operadores modales en frases tales como yo no puedo o es imposible o uno no puede, es haciendo la pregunta ¿o qué? Aquí la cliente ya ha dado la salida o consecuencia. Esto es la parte de o qué, y específicamente o ellas no querrán. Terapeuta, yo pensé que habías dicho que ellas no te daban nada de ninguna manera. El terapeuta decide objetar la generalización de la cliente. Esto lo hace en primer lugar traduciendo la generalización de la cliente en una forma equivalente. La cliente dice X o Y, yo no pido o ellas no querrán dar. Como fue descrito en el capítulo 4, estructuras de este tipo son equivalentes. Si X no, entonces Y. Si yo no pido, entonces ellas no querrán dar. O si yo pido, entonces ellas no querrán dar. La generalización de la cliente tiene ahora la siguiente forma. Si yo pido, ellas no querrán dar, ya que la cliente le ha dicho al terapeuta que ella no pide y que ellas no le dan lo que quiere o necesita. Él sabe que lo contrario de la generalización de la cliente es experimentado por ella como un verdadero, es decir, si yo no pido, ellas no querrán dar. Por lo tanto, él ve que la palabra sí sin importancia, que la palabra sí no tiene importancia y la sustituye por el de ninguna manera y se la presenta a la cliente para su aceptación o negación. Cliente, bueno, lo hacen a veces, pero no cuando yo quiero. La objeción del terapeuta da resultado. La cliente niega su generalización. Su nueva estructura de superficie contiene A. Dos elementos que carecen de índice referencial, a veces y lo. B. El verbo hacer especificado en forma muy incompleta. C. La palabra clave, pero. O sea, bueno, a veces lo hacen, pero no cuando yo lo quiero. Terapeuta, ¿tú le pides cuando quieres algo? El terapeuta aún está tratando de obtener una imagen clara de cómo la cliente y sus compañeras se comunican entre ellas, lo que quieren y necesitan. Específicamente le pregunta si ella les pide cuando quiere algo. Cliente, pausa, pone sus manos sobre las rodillas y la cara entre sus manos. No puedo, murmurando. La cliente siente una fuerte emoción. Terapeuta, suave pero directo. Beth, ¿le pedís algo cuando quieres algo? El terapeuta insiste en tratar de obtener una imagen clara del proceso por el cual la cliente expresa lo que necesita y quiere. Repite la pregunta. Cliente, no puedo. La cliente usa un operador modal de imposibilidad, sin terminar la oración. ¿Qué te lo impide, terapeuta? Ahora el terapeuta ha identificado una parte importante del modelo de la cliente. Aquí la cliente siente una intensa emoción y además que no tiene alternativas, el terapeuta comienza a objetar el aspecto limitativo del modelo de la cliente preguntando qué específicamente hace esta imposibilidad para ella. Cliente, no puedo. La cliente sencillamente repite para ella que es imposible pedir. Nuevamente demuestra que tiene emociones muy fuertes en ese área de su modelo, por el cambio en calidad y en el volumen de su voz. Terapeuta, Beth, ¿qué pasaría si pidieras algo que quieres? El terapeuta sigue desafiando el aspecto empobrecedor del modelo de la cliente. Aplica otra técnica del metamodelo descrita bajo operadores modales. Pide un resultado.
Cliente: no puedo porque la gente se sentirá presionada si yo le pido cosas. La cliente está dispuesta a dar un resultado. Hay varias violaciones en las condiciones de lo bien formado en terapia, los cuales pueden ser objetados. A. El operador modal no puedo. B. La relación causa-efecto X debido a Y, identificada por la palabra porque. C. Sustantivos sin índices referenciales. Gente y cosas. D. Adivinación a través de una bola de cristal. La gente se sentirá presionada. E. Eliminación de un sustantivo asociado con la forma verbal presionada. ¿Presionada por quién? Terapeuta: ¿la gente te pide a ti cosas? El terapeuta va a objetar la necesidad de la relación causa-efecto o la generalización que la cliente tiene de su modelo. Comienza cambiando los índices referenciales. Yo, gente, yo. De esta forma, cambia la parte generalización en la cual se está concentrando el terapeuta. Yo pido cosas a gente, la gente me pide cosas a mí. Hecho este cambio, el terapeuta presenta el resultado a la cliente para su aceptación o negación. Cliente: sí. La cliente acepta que ha tenido la experiencia de que le pidan cosas. Terapeuta: ¿y siempre te sientes presionada? Cliente: no, no siempre, pero a veces sí, lo siento. La cliente niega que la relación causa-efecto sea necesaria. Su nueva estructura de superficie puede ser objetada en lo siguiente: falta índice referencial de a veces. Una forma verbal siento especificada casi completamente, suponiendo que se refiere a sentirse presionada de su estructura de superficie anterior. En este caso, faltaría un sustantivo. ¿Presionada por quién? Y además, habría una forma verbal no especificada. Presionada. La palabra clave, pero. Terapeuta: Beth, ¿te das cuenta de que hace 30 minutos tú llegaste a pedirme algo? Si podrías trabajar conmigo. Pediste algo para ti. En lugar de averiguar las fallas de las condiciones de lo bien formado en terapia de esta última estructura de superficie de la cliente, el terapeuta sigue objetando la generalización causa-efecto. El terapeuta cambia los índices referenciales generalizando tú por la cliente, de tú por la cliente y gente por yo del terapeuta. El resultado es: tú, la cliente, pediste algo a la gente, cambia a tú me pediste algo al terapeuta. El terapeuta ha relativizado la generalización de la cliente al momento actual de la terapia. Le hace notar esto una experiencia que contradice su generalización. El terapeuta le pide que afirme o niegue esta experiencia. Cliente: pausa, sí. La cliente acepta su experiencia. Terapeuta: ¿crees que yo me sentí presionado? Terapeuta: el terapeuta le propone a la cliente que examine lo que queda de su relación causa-efecto original y que realice un ejercicio de adivinación de sus sentimientos. Del terapeuta. Cliente: no, no lo creo. La cliente evita la adivinación mientras examina el resto de su generalización. ¿Crees que yo me sentí presionado? Cliente: no, no lo creo. La cliente evita la adivinación mientras examina el resto de su generalización. Entonces, ¿puedes imaginar que tú pides algo para ti a una de tus compañeras sin que ellas se sientan presionadas? El terapeuta ha tenido éxito en lograr que la cliente niegue la generalización de su modelo, lo cual le causa insatisfacción y dolor. A. Cambiando los índices referenciales de tal modo que ella pueda recordar experiencias personales en las cuales otras personas le pidieron cosas y no se sintió presionada. B. Reconectando su generalización con su experiencia inmediata en terapia. Ahora cambia nuevamente los índices referenciales, volviendo a la dificultad original que tenía la cliente con sus compañeras. En primer lugar, le pregunta si puede fantasear haciendo alguna excepción a la generalización original, específicamente con respecto a sus compañeras. Tal vez sí, dijo. La cliente verifica dicha posibilidad. Terapeuta: ¿te gustaría intentar? El terapeuta obtiene
quiere obtener la promesa de parte de la cliente para que haga una excepción a su generalización original, tanto con una experiencia actual como con la fantasía. Sí, lo haría, dice la cliente. ¿Y cómo vas a saber si tus compañeras se sienten presionadas? Teniendo ya la promesa de la cliente, el terapeuta vuelve a la parte central de su imagen del modelo de la cliente, sobre el cual aún no tiene para sí mismo una idea clara, el proceso mediante el cual la cliente y sus compañeras se comunican entre ellas lo que cada una quiere y necesita. El mismo proceso que el terapeuta ha estado tratando de clarificar en el resto de las proposiciones. Cliente, probablemente ambas me lo dirán. La cliente proporciona la información que clarifica la imagen del terapeuta de su modelo sobre cómo le comunican sus compañeras lo que están sintiendo. Terapeuta, Beth, ¿tú le dices a la gente cuando te sientes presionada? El terapeuta quiere averiguar la otra mitad del proceso de comunicación, cómo permite ella que los demás sepan cómo se siente y lo que quiere. Cliente, no, exactamente, pero se lo hago saber. La estructura de superficie de la cliente contiene A. Supresión de un sustantivo asociado con el verbo saber. B. Un predicado pobremente especificado, hago saber, y la palabra pero. Terapeuta, ¿cómo se lo hace saber? El terapeuta, que está aún tratando de obtener una imagen clara de la cliente, comunica sus sentimientos a sus compañeras, objeta el predicado no especificado. Cliente, creo que solo por la forma en que actúo deberían ser capaces de saber. Terapeuta, ¿cómo se supone que han de ser capaces de adivinar lo que hay en tu mente? El terapeuta insiste en preguntar en la forma específica que se realiza la comunicación entre la cliente y sus compañeras. Cliente, bueno, no creo que puedan. La cliente niega que sus compañeras sean capaces de adivinar lo que hay en su mente. Terapeuta, ¿qué es lo que te impide decirles directamente que no quieres hacer algo o que te sientes presionada? Cliente, yo no quisiera herir sus sentimientos. La cliente responde con una estructura de superficie que contiene A. Un operador modal de imposibilidad. B. El verbo herir especificado en forma muy incompleta. C. Una relación semántica de causa-efecto mal formada. Yo hago que ellas se sientan heridas. D. Falta de índice referencial para sentimientos. Terapeuta, el hecho de decir no a alguien o de decir que te sientes presionada siempre significa que estás hiriendo sus sentimientos. Cliente, sí, a nadie le gusta oír cosas desagradables. La cliente verifica que la generalización es parte de su modelo. Además, su estructura de superficie contiene A. Falta de índice referencial de nada. B. Falta de índice referencial de cosas. C. Caso de clarividencia, nadie le gusta. D. Un cuantificador universal identificado en una generalización objetable. Nadie igual toda la gente, no. E. Una supresión asociada con el predicado desagradable, de la estructura profunda. ¿Desagradable para quién? Terapeuta, Beth, ¿te gustaría saber si tus compañeras se sienten presionadas por ti para que seas más consideradas con ellas? El terapeuta sigue objetando las generalizaciones empobrecedoras del modelo de la cliente. Cliente, sí, la cliente acepta. Entonces, terapeuta, podrás también imaginarte a tus compañeras queriendo saber cuando tú te sientes presionada para que ellas puedan ser más consideradas contigo. Ahora el terapeuta usa la misma situación que la cliente recién aceptó. Sin embargo, esta vez la usa con los índices referenciales cambiados. Compañera por yo, la cliente, y yo, la cliente por compañera. Cliente, creo que tienes razón. La cliente duda y luego acepta la situación imaginada. Su estructura de superficie contiene la eliminación de un sustantivo asociado con razón. Terapeuta, ¿razón con respecto a qué? El terapeuta pregunta por el sustantivo eliminado. Cliente, si yo les digo cuando me siento presionada o cuando quiero algo, entonces quizás ellas sean más consideradas. La cliente proporciona la parte que faltaba y reconoce su compresión de que, rompiendo su propia generalización,
puede dar lugar a ser una buena experiencia para ella y sus compañeras. En este momento el terapeuta comienza a usar otras técnicas que no son propiamente metamodelos para dar a Beth la posibilidad de integrar sus nuevos aprendizajes y de conectar su nueva representación con su experiencia.